Todos recordamos a doña Florinda como esa mujer estricta, con rulos en el cabello, bata de señora y una actitud de superioridad frente a los demás vecinos. Se nos muestra como una madre protectora. Orgullosa, con una voz fuerte, una mirada de desprecio y griega una frase que todos conocemos: no te juntes con esa chusma. Pero detrás de esa fachada de señora de clase alta, vivía una historia mucho más profunda, una historia de pérdida, de orgullo, de rechazo y griega de una mujer que, a pesar de todo, nunca se doblegó. Hoy vamos a analizar los datos que nos dejó la serie, a revisar cada pista, cada diálogo, cada gesto, y a reconstruir la verdadera historia de doña Florinda, porque aunque parecía una vecina más, su pasado era muy diferente al de los demás. Y la gran pregunta es esta: ¿por qué doña Florinda terminó viviendo en una vecindad humilde si provenía de una familia acomodada? En varios episodios, doña Florinda menciona que su esposo fue un marino, y que murió en el mar. Este dato no es menor, es una de las claves más importantes para entender su vida, porque nos revela dos cosas fundamentales. Primero, Kiko creció sin padre. Segundo, ella quedó viuda desde joven y probablemente sin un sustento económico estable, aunque en la serie no se dice con exactitud si el padre de Kiko era un simple trabajador de puerto o un capitán con rango y prestigio. Hay suficientes indicios para pensar que era alguien de alto nivel. ¿Por qué? Por su atuendo, por la forma en que habla, por su acento refinado, por su forma de vestir, incluso en la vecindad, y por una frase que dijo en un episodio clave: yo no soy rica, soy pobre, pero antes, cuando mi esposo vivía, teníamos de todo. Esto no suena a una mujer que estuvo casada con un trabajador cualquiera. Suena a alguien que vivió en la opulencia, que conoció el lujo, que tuvo una vida de privilegios, y luego todo se desvaneció. La misma serie nos da pistas de que antes vivían en una casa muy diferente a la que ahora tienen en la vecindad. No era un cuarto pequeño, con paredes descascaradas, sin agua, sin luz estable. Era una casa grande, con jardín, con muebles elegantes, con servicio, un estilo de vida que un simple trabajador de puerto jamás podría mantener. Entonces, ¿qué pasó? Muchos fans han teorizado que, aunque seguramente se les dejó una pensión tras la muerte del esposo, no fue lo suficientemente grande como para mantener el mismo nivel de vida, y eso los obligó a mudarse, a dejar atrás su casa, su ropa fina, sus joyas, sus amistades, y a empezar de cero en un lugar muy distinto, una vecindad humilde, llena de gente que ella consideraba chusma. La misma serie nos da pistas de que antes vivían en una casa muy diferente a la que ahora tienen en la vecindad. No era un cuarto pequeño, con paredes descascaradas, sin agua, sin luz estable. Era una casa grande, con jardín, con muebles elegantes, con servicio, un estilo de vida que un simple trabajador de puerto jamás podría mantener. Entonces, ¿qué pasó? Muchos fans han teorizado que, aunque seguramente se les dejó una pensión tras la muerte del esposo, no fue lo suficientemente grande como para mantener el mismo nivel de vida, y eso los obligó a mudarse, a dejar atrás su casa, su ropa fina, sus joyas, sus amistades, y a empezar de cero en un lugar muy distinto, una vecindad humilde, llena de gente que ella consideraba chusma. En otro momento del programa, doña Florinda menciona que su padre también murió en el mar. Esto es crucial, porque nos deja claro que no tiene familia directa viva que la pueda ayudar. No hay hermanos, tíos, primos. Ni siquiera menciona a su madre, nunca habla de ella, ni siquiera como un recuerdo, como si simplemente no existiera. Y eso nos hace pensar en una posibilidad muy triste: ¿y si su madre la desheredó? ¿Y si hubo una pelea familiar que los separó para siempre? Imagina este escenario: Florinda era una joven rebelde, se enamoró de un marino, un hombre humilde, de pocas palabras, pero con espíritu aventurero, un hombre que, para su familia, no era lo suficientemente bueno para ella. Su madre quería que se casara con alguien de apellido, con futuro, con posición social, pero Florinda no lo aceptó. Se fue con su marino, formó una familia, tuvo a Kiko, y ahí fue donde todo se rompió. Su madre la desheredó, la tachó de desobediente, la echó de la casa, y cuando su padre murió, Florinda no recibió nada, ni casa, ni dinero, ni apoyo emocional. La familia le dio la espalda. Con el tiempo, esa forma de ser se convirtió en un escudo. Por eso siempre decía: vámonos, tesoro, no te juntes con esa chusma. Toma, tesoro, y no te juntes con esta chusma. No era solo clasismo, era una forma de recordarse a sí misma que venía de clase alta, que, aunque la vida le hubiera quitado todo, su dignidad no la perdería. Y aunque eso significó vivir en una vecindad, ser criticada por los demás, e incluso perder a su hijo, ella nunca rompió su silencio, nunca pidió perdón, nunca pidió ayuda, porque para doña Florinda, la dignidad valía más que el dinero. Pero hay otro misterio que no podemos ignorar. En un momento de la serie, Kiko desaparece, ya no vuelve a aparecer más en la vecindad, y cuando le preguntan a doña Florinda, ella dice: Kiko ya no soporta vivir con tanta chusma. Se fue a vivir con su tía, que es rica. Su tía rica nunca antes se había mencionado. ¿Dónde estaba esta tía todo este tiempo? Y más importante aún, ¿por qué nunca ayudó a Florinda a salir de la vecindad? Aquí entran dos teorías muy populares.
Pero hay otro misterio que no podemos ignorar. En un momento de la serie, Kiko desaparece, ya no vuelve a aparecer más en la vecindad, y cuando le preguntan a doña Florinda, ella dice, Kiko ya no soporta vivir con tanta chusma, se fue a vivir con su tía, que es rica, su tía rica. Nunca antes se había mencionado. ¿Dónde estaba esta tía todo este tiempo? Y más importante aún, ¿por qué nunca ayudó a Florinda a salir de la vecindad? Aquí entran dos teorías muy populares. Teoría número 1, la tía que rechazaba a la nuera. La primera teoría es que la tía rica era hermana del esposo de Florinda, y que, desde el principio, nunca aprobó el matrimonio. Quizás veía a Florinda como una mujer de poca inteligencia, demasiado emocional, o simplemente como alguien que no encajaba con los estándares de la familia, y cuando su hermano murió en el mar, la culpó a ella. Tal vez pensó que fue ella quien lo motivó a aceptar un trabajo peligroso, o que no hizo lo suficiente para evitar que se embarcara, así que cortó lazos con ella, la dejó sola. Pero nunca olvidó que existía un niño, Kiko, su sobrino, el único descendiente de sangre de su hermano. A lo largo de los años, la tía pudo haber vigilado a distancia. Sabía que el niño vivía en pobreza, que a veces no tenían agua, que había ladrones en la vecindad, que Kiko no tenía papá, que su mamá no tenía muchos recursos, y un día, su conciencia la alcanzó, tomó una decisión fría: no puedo hacer nada por Florinda, pero el niño no tiene por qué seguir allí. Fue así como llegó a por Kiko, como convenció a un niño, fácil. Un niño no entiende el trasfondo emocional de un conflicto familiar, no entiende lo que es el rechazo, el orgullo, el dolor. Así que la tía le prometió cosas que cualquier niño desearía: juguetes, huevos, una habitación solo para él, una televisión a color, dulces todos los días, escuela privada y quizás, por fin, su queridísima pelota cuadrada. ¿Cómo decirle que no a todo eso? Pero detrás de esta oferta de una mejor vida, se esconde lo trágico: un niño separado de su madre, una mujer sola que, por no ser aceptada, tuvo que ver partir a su único hijo con una familia que siempre la despreció. La siguiente es la teoría que más fuerza tiene: el orgullo que no pide ayuda. Es más sencilla, pero igual de dolorosa. Doña Florinda nunca pidió ayuda, no por falta de familia, sino por orgullo. Quizás su madre aún vivía, quizás tenía hermanos, quizás había dinero, apoyo, una casa donde refugiarse, pero Florinda prefirió quedarse sola, porque pedir ayuda habría sido admitir que se equivocó, habría sido como decir, tenías razón, mamá, no debí irme con él. Eso era algo que no podía aceptar, así que vivió como quiso, sola, empobrecida, pero fiel a sí misma. Y aunque eso significó vivir en una vecindad, ser criticada por los demás e incluso perder a su hijo, ella nunca rompió su silencio. Ahora, es importante aclarar algo: aunque vivía en un lugar humilde, doña Florinda no vivía en pobreza extrema comparada con otros personajes como don Ramón o el Chavo. Ella vivía bien, siempre pagaba la renta a tiempo. Kiko tenía ropa nueva, juguetes, libros, su casa estaba ordenada, limpia, decorada con elegancia y, sobre todo, tenía una educación financiera que muchos no tenían. De hecho, al final de la serie, vemos que ella abre una pequeña fonda, un negocio propio, una forma de salir adelante, una prueba de que, a pesar de todo, nunca se rindió. La historia de doña Florinda es mucho más compleja de lo que parece. No solo fue una madre sobreprotectora, no solo fue una vecina altanera, fue una mujer que cargó con pérdidas, rechazos y mucho orgullo mientras intentaba darle a su hijo una vida digna con lo poco que tenía. Y aunque no lo parezca, su personaje representa algo muy real: las personas que aparentan tenerlo todo bajo control, pero por dentro solo están sobreviviendo. Piensa en esto: doña Florinda nunca habló de su dolor, nunca se quejó de estar sola, nunca pidió compasión, solo actuaba, solo mandaba a Kiko lejos de la chusma, solo se vestía con elegancia, aunque fuera una bata vieja, porque para ella, la apariencia era una forma de resistencia, y cada vez que decía no te juntes con esa chusma, no solo estaba protegiendo a Kiko, estaba protegiendo su pasado, estaba protegiendo la memoria de su esposo, de su padre, de su familia. Quizás el precio más alto fue perder a su hijo, porque aunque Kiko se fue a una vida mejor, no fue por elección propia, fue por una promesa, por un juguete, por una habitación con televisión. Y Florinda, con el corazón roto, tuvo que verlo partir, sin poder decir nada, sin poder pedir ayuda, porque su orgullo no se lo permitía. Pero a pesar de todo, Florinda no fue una mala madre, fue una madre que hizo lo que pudo con lo que tenía. Ella no tenía dinero, pero sí amor; no tenía poder, pero sí dignidad; no tenía familia, pero sí principios. Y en un mundo que la juzgó por su actitud, muy pocos entendieron que su frialdad era solo una armadura. Al final, más allá de la comedia, su historia nos enseña algo profundo: no es solo una anécdota de televisión, no es solo un recuerdo de la infancia, es una lección de vida, una historia que, aunque esté envuelta en risas, tiene raíces en el dolor, en la dignidad, en las decisiones que no se ven, sino que se sienten. Porque el orgullo, sí, el orgullo puede ser un escudo. Puede protegernos cuando el mundo nos golpea, cuando nos juzgan, cuando nos dejan solos. Puede ayudarnos a levantarnos cada mañana con la frente en alto.
Aunque el bolsillo esté vacío, aunque el corazón esté roto, puede hacernos decir, no voy a pedir nada, puedo con esto, puedo seguir, pero también el orgullo puede convertirse en una prisión, una celda invisible hecha de silencios, de miradas al suelo, de no poder decir necesito ayuda, estoy cansada, no puedo más. Doña Florinda vivió dentro de esa prisión no por maldad, no por soberbia, sino por amor a su pasado, a su esposo, a su padre. A la mujer que alguna vez fue, ella no quería que su hijo creciera pensando que su mamá fue una derrotada, quería que supiera que, aunque vivieran en una vecindad humilde, venían de otra clase que no eran como los demás, no porque se creyeran superiores, sino porque no quería que Kiko olvidara quién era, y así su orgullo se convirtió en una forma de amor, un amor callado, un amor que no se abraza, sino que se protege, un amor que no dice te quiero, sino que dice, vámonos, tesoro. No te juntes con esa chusma, porque detrás de esa frase no había solo desprecio, había miedo, miedo de que el mundo se lo arrebatara, miedo de que Kiko creciera pensando que eso era todo lo que tenían, miedo de que olvidara que una vez tuvieron champán, que viar, una casa, grande un papá que navegaba los mares con honor, y entonces, el orgullo no fue ego, fue memoria, fue resistencia, fue la última forma que le quedó para mantener viva la dignidad de su familia. Pero también nos enseña que el amor de una madre no siempre se ve en abrazos, ni en palabras dulces, ni en tortas preparadas con cariño. A veces, el amor de una madre se ve en el silencio, en el momento en que ve partir a su hijo con otra familia, y no dice nada en el momento en que lo deja ir, aunque su corazón se rompa en 1000 pedazos, porque sabe que, aunque duela, es lo mejor para él. El amor de una madre no siempre es gritar, a veces es callar. No es proteger con los brazos, sino con el alma, y doña Florinda, aunque nunca lo dijo, amó a Kiko con todo lo que tenía, con su dignidad, con su soledad, con su orgullo, y aunque muchos la juzgaron por su actitud, por su forma de hablar, por su forma de vestir, muy pocos entendieron que cada gesto, cada palabra, cada no te juntes con esa chusma, era una forma de decir te amo, y haré lo que sea para que no pierdas tu valor. Por eso, al final, entendemos que la vecindad no era solo un lugar de risas, no era solo un patio con un barril, una escoba y un niño con gorrito, era mucho más. La vecindad era un refugio, un lugar donde los personajes no eran perfectos, pero eran reales. Don Ramón, sin trabajo, sin dinero, pero con un corazón enorme, del Chavo, huérfano, solitario, pero con un espíritu inquebrantable, la Chilindrina, inteligente, astuta, pero buscando atención, y doña Florinda, orgullosa, fuerte, pero profundamente herida. Todos ellos, de una forma u otra, habían perdido algo, un padre, una madre, un hogar, un amor. Y en ese patio encontraron algo que no tenían, una familia, no por sangre, sino por necesidad, no por elección, sino por supervivencia, porque, a veces, cuando el mundo te da la espalda, no necesitas un palacio, necesitas un cuarto en una vecindad, no necesitas riquezas, necesitas risas, no necesitas un título, necesitas que alguien te diga, aquí tienes un lugar. Y eso fue El Chavo del Ocho, un programa de comedia que, sin querer queriendo, nos mostró la verdad más cruda de la vida, que todos tenemos una vecindad dentro de un lugar donde escondemos nuestras pérdidas, nuestras mentiras, nuestros sueños rotos, y que, a pesar de todo, seguimos sonriendo, porque mientras alguien recuerde a doña Florinda, a Kiko, al Chavo, a don Ramón, la vecindad nunca desaparecerá, porque no era un set de televisión, era un pedazo del alma de millones de personas, y aunque el tiempo pase, aunque los actores ya no estén, ellos siguen ahí, detrás del barril, en el salón de clases, en la puerta de la casa de doña F. Leorrinda. Y el verdadero final nunca llegó. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete para más historias como esta.